Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo. A veces uno batalla con la costumbre de cierto fraseo que aprendemos a lo largo del tiempo, que el Señor nos ha permitido militar dentro de su iglesia. Y a veces soy muy insistente en que tratemos de definir conceptos y tratar también de ir utilizándolos para que, así como hemos aprendido las frases anteriores, pues aprendamos estas nuevas, ¿no? Y generalmente tenemos la costumbre de decir Dios te bendiga y no es que esté mal. Y se entiende que es un deseo de parte del que te lo está diciendo, pero a través de la Escritura aprendemos que los verdaderos creyentes vivimos en un estado permanente de bendición. Así que, a mi entender, y disculpen que esté mencionando estas cosas, pero creo que es más exacto, no más correcto, sino más exacto que digamos que Dios te siga bendiciendo. Así que esos son mis más sinceros deseos para todos ustedes, mis amados hermanos. La contingencia nos ha separado, como me decía una hermana hace unos días atrás, la realidad nos ha alcanzado y fueron sabias sus palabras, sin duda, pero yo creo que me atrevo a añadirle algo más. No solamente la realidad como iglesia local nos ha alcanzado, sino que la realidad nos ha golpeado, porque hoy estamos viviendo los estragos de estar separados físicamente, de no podernos seguir congregando como habitualmente lo hacemos. Pero bueno, gracias al Señor una vez más, porque Él de todas las cosas malas siempre saca cosas buenas. Yo vivo bajo esa convicción, hermanos, que Él de las cosas malas siempre va a sacar cosas buenas, siempre, hermanos. Así que yo creo, hermanos, que detrás de esta mala época, de esta situación que el mundo vive, pero la iglesia no está separada de todo esto, sino que estamos inmersos, porque por algo el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos nosotros de confiar, porque Él ha vencido precisamente al mundo. Y si Él no hubiera querido, hermanos, que pasáramos por algún tipo de tribulación, algún tipo de necesidad, de enfermedad, o de las cosas de las cuales está llena la experiencia de la vida, pues el Señor simple y sencillamente, hermanos, en el momento que nos otorgó la salvación, en el momento que nos otorgó ese maravilloso regalo llamado la vida eterna, pues en ese momento Él nos hubiera arrebatado y nos hubiera llevado a su divina presencia, donde creo que todos añoramos estar, porque estaremos con Él, porque veremos cara a cara aquel que entregó su vida por nosotros. Así que, hermanos, pues yo ruego a mi Señor que Él siga fortaleciendo nuestros corazones, siga fortaleciendo la parte espiritual de nuestras vidas, siga fortaleciendo también una parte muy importante, hermanos, como lo es la moral. Me refiero al ánimo. Hay momentos que desmayamos, y creo que entendemos claramente cuando la Biblia nos habla de que no debemos desmayar. Y no se refiere al desmayo físico, cuando alguien sufre algún desvanecimiento, sino cuando queda sin fuerza nuestra alma. Hace no muchas semanas atrás, un domingo, predicaba yo y me atreví a decir, hermanos, que mi vida está llena de esperanzas, porque mi mayor esperanza y mi más segura esperanza está en Dios, porque mi esperanza es Dios mismo. Y cuando uno, hermano, se entretiene o se detiene mucho en ver las circunstancias, lo que va a causar en nosotros de manera natural es un debilitamiento, porque la carne es débil, lo sabemos, hermanos. Lo deja de manifiesto las enfermedades,
lo dejan de manifiesto las circunstancias, lo deja de manifiesto la economía, lo deja de manifiesto, hermanos, cuando cedemos ante la tentación y caemos en algún tipo de pecado. Y pues el Señor, hermanos, nos ha dejado aquí no para que suframos, sino para que marquemos la diferencia. Porque la misma incertidumbre, por llamarlo de alguna manera, permítanme usar ese término, la misma incertidumbre en la cual está viviendo el mundo y lo ha vivido durante todas estas 8 o 9 semanas atrás, pues es la misma incertidumbre en la cual estamos inmersos todos los hijos de Dios, hermanos. Pero tenemos nosotros que marcar una diferencia. No solamente tenemos que marcar una diferencia en nuestra manera de vivir, no tan solo tenemos que marcar una diferencia en relación al pecado, porque nuestra manera de vivir debe ser de una manera irreprensible. Y ya sabemos que cuando utilizamos la palabra irreprensible, estamos diciendo que nadie tenga nada malo que decir de nosotros, obviamente con fundamentos, que sea la verdad. Porque obviamente que alguien se exprese mal de nosotros sin fundamento, pues no lo podemos evitar. Y creo que eso todos, absolutamente todos los comprendemos. Si hablamos espiritualmente, por ahí puse a una reflexión que hace varias semanas le compartía yo, le puse el despertador. Y en esa reflexión que yo les compartía, íbamos allí a la carta a los Romanos y veíamos que el apóstol Pablo, el escritor de esa carta, nos decía que era tiempo ya de levantarnos del sueño. Y nos decía también que debemos conocer el tiempo. Y en esa reflexión yo les decía, hermanos, que vivimos en un tiempo espiritualmente hablando y proféticamente hablando, vivimos en un tiempo de noche. Vivimos en un tiempo donde la oscuridad está más acentuada. Y es importante que en este tiempo de oscuridad en el cual el mundo vive, nosotros marquemos una diferencia. Pero también, hermanos, necesitamos que esa diferencia se haga ver en todas las circunstancias de nuestra vida. A mis hermanos de esta iglesia local, la iglesia Berea, siempre les digo que es fácil alabar y bendecir al Señor, dar testimonio de que el Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza es el único y verdadero Dios. Pero cuando las cosas van bien es muy fácil hacerlo. Pero la diferencia, hermanos, lo que realmente cuenta y lo que realmente debe satisfacer al Señor y lo que más le debe honrar y lo que más seguramente exalta su magnífico nombre es cuando estamos viviendo circunstancias complicadas. Y bajo esas circunstancias complicadas, nosotros seguimos confiando en el Señor. Nosotros seguimos esperando en el Señor. Nosotros seguimos dependiendo en todo momento de Él, única y exclusivamente de Él, hermanos. Y ahí también nosotros marcamos una diferencia. Y hablando en ese sentido, hermanos, algo que jamás debemos olvidar es el precioso y maravilloso plan que Dios tenía para esta raza, la raza humana. Y Dios preparó un plan excelso para la raza humana y sabemos que Dios lo colocó, después de que fue creado el hombre, lo colocó como corona de la creación y puso bajo sus pies el dominio de todo lo demás que Dios había creado. Imagínense qué enorme privilegio. Y el plan de Dios para la vida del hombre es que viviera bien, pero que además el hombre viviera eternamente. Que viviera bien y que viviera eternamente.
Jamás dentro de los planes del Señor estuvo que el hombre muriera. Pero tampoco dentro de los planes del Señor era que el hombre estuviera enfermo, o que estuviese afligido, o que estuviese en escasez, o que estuviese en un estado de indefensión como actualmente vivimos, en un estado de inseguridad, de incertidumbre, etc. El Señor planeó todo para la vida del hombre, pero cuando apareció el pecado, es cuando finalmente vino la verdadera tragedia para la vida del ser humano. Pero Dios no nos dejó, nos amó de tal manera que Dios, dentro de ese plan, Él preparó un medio para que nosotros nos salvásemos. Y lo podemos ver esto que les digo a lo largo de toda la Escritura. Y recordaba yo hace unos minutos aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo número 15 al versículo número 19, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, aquí está la advertencia, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les serviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Escuchen esa palabra. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Aparece la muerte ahí. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y vean el privilegio que Dios nos da de elegir, de escoger. Y dice la parte final del versículo 19: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios tuvo que poner un remedio, Dios tuvo que poner una solución, pero también Dios nos da su consejo. Y el día de hoy, bueno, aquí donde leímos en Deuteronomio 30, Dios da su consejo a través de Moisés. Hoy, ¿cómo el Señor nos da su consejo? A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, que es nuestro maestro por excelencia. Hay maestros en las iglesias, damos gracias al Señor por la vida de ellos, tanto de hermanos como de hermanas, que Dios los ha llamado al honroso ministerio de la enseñanza bíblica. Pero nuestro maestro por excelencia es el Espíritu Santo, y hoy tenemos recursos suficientes. Insisto, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro por excelencia. Tenemos la Escritura, tenemos una revelación completa, hermanos. 66 libros en nuestras manos, y yo sé que todos tenemos porciones preferidas de la Escritura, pero siempre es bueno, siempre es recomendable, siempre es sano, necesario, que de vez en cuando, una vez por año podría ser, leamos la Biblia de principio a fin, empezando en Génesis capítulo 1 y terminemos en Apocalipsis capítulo 2. No hay ningún problema en que podamos hacer una lectura metódica, sistemática, y podemos dividir los 365 días del año y hacer la división. Anda por ahí entre 3 capítulos y medio más o menos, que tendríamos que leer todos los días. Ahora vean ustedes, hermanos, porque díganme ustedes si no hay diferencias, porque en Génesis 5, donde es nuestro
donde es nuestro texto clave de esta reflexión bíblica, de este estudio bíblico. Vean ustedes si no hay diferencias, porque Génesis 5 encontramos una pequeña genealogía bíblica, una genealogía que a pocos les llama la atención, porque para la gran mayoría de creyentes les parece las genealogías algo complejo y quizás hasta innecesario leerlas. Pero las genealogías, hermanos, tienen una riqueza abundante, detalles finos que marcan la diferencia. Y hoy lo que quiero hacer es una pequeña comparación entre la genealogía del capítulo 5 y la genealogía del capítulo 10, para que precisamente, hermanos, veamos que sí hay diferencias. Sí hay diferencias entre el que cree y el que no cree. Dios para todos tiene un mismo propósito, pero la diferencia la va a marcar nuestra elección. El Señor le dice a su pueblo ahí en Deuteronomio capítulo 30, donde leímos versículo número 19, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él pone delante del pueblo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero Dios encima les está aconsejando que escojan la vida para que vivan y también su descendencia. Hablábamos en un inicio de esta reflexión acerca de las terribles consecuencias que trajo para la vida de la raza humana el pecado. Ya sabemos que la miserable paga del pecado es la muerte. Y la muerte es la separación. La definición bíblica de la muerte en la Escritura es separación. Separación eterna de Dios, separación de la ciudadanía celestial, separación de sus promesas, separación de sus bendiciones, separación de todo. Pero la diferencia es realmente muy marcada, porque aquí en Génesis capítulo 5 encontramos el libro de las generaciones de Adán. Así empieza el capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Y observen, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. ¿Y qué creen? Y murió. Vivió Set, sigo leyendo el capítulo 5, y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. 912 años y murió. Adán murió. Set murió. Y dice el versículo 9, vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y también murió. Y luego, hermanos, viene una larga lista: Cainán, Mahalael, Jared, Matusalén. ¿Quién no ha oído de Matusalén? Famoso por su vida longeva de casi 1000 años, pero también murió. Pero cuando llegamos, hermanos, a un versículo, a dos versículos que son realmente ilustrativos, didácticos, mientras todos los demás vienen muriendo, después de que engendraron hijos e hijas, terminaron muriendo finalmente.
Pero llegamos al versículo número 22 del capítulo 5 del libro de Génesis y encontramos en la lista a Enoc. Pero hay algo, hermanos, que marca la diferencia entre todos los demás mencionados antes de Enoc y los que se mencionan después, que marcó una gran diferencia. Y dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos tenido caminatas con alguien? A veces son caminatas deportivas, a veces son caminatas simplemente para relajarse. ¿Cuántas veces no hemos ido al malecón con nuestra esposa, con nuestra familia? Y hemos estado ahí una tarde, una noche, nos hemos comprado una nieve y caminamos. Y son paseos, son caminatas hermosas, maravillosas, que se quedan marcadas, muchas de ellas, hermanos, para siempre. Y lo que hizo la diferencia en la vida de Enoc es que él caminó con Dios. Y como él caminó con Dios, dice la Escritura, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. O sea, Enoc hizo su vida normal, hermanos. Enoc formó una familia. Enoc tuvo que trabajar para sostener esa familia. Pero Enoc en todo momento, supo que era fundamental, básico para su vida, cultivar una relación personal con Dios. Ni su familia fue un distractor, ni su trabajo tampoco fue un distractor. Y los creyentes del siglo XXI, hermanos, nos estamos perdiendo. Hemos perdido el rumbo, hemos perdido la visión. Y yo entiendo, hermanos, este mundo capitalista en el cual vivimos, todo tiene que ver con la productividad. Pero también la tecnología, así como ha traído cosas buenas a nuestras vidas, miren este momento, estamos venciendo la distancia física, la separación física, la estamos venciendo. Pero pues también, hermanos, las familias, las economías de las familias cada vez se ven más exigidas, más presionadas. Porque finalmente, pues todos queremos vivir bien. Pero creo que el costo que estamos pagando es demasiado elevado. Y por eso hoy hago énfasis en lo que quizás no muchos se han detenido a ver en este versículo. Porque la familia, hermanos, es una bendición. Es una bendición la familia de parte de Dios. Dice la Escritura que el que haya esposa haya el bien. Por citar un ejemplo. Y una esposa es una bendición. Y los hijos, hermanos, ustedes díganme si los hijos no son una bendición. ¿Quién no, hermanos, se le constriñe el corazón al pensar en sus hijos? ¿Qué no seríamos capaces de dar, de hacer por nuestros hijos? Y nuestra vida, hermanos, ha sido una vida de trabajo, de esfuerzo, de sacrificios para darles lo mejor a nuestros hijos. Miren, hasta me está ganando la emoción simplemente de pensar en la bendición que es la familia. Pero la familia es una bendición, pero no debe ser un estorbo, hermanos. No debe ser un estorbo para nuestro caminar con Dios. Al contrario, debemos asumir el liderazgo, ponernos al frente de la batalla e invitar a nuestra familia a que caminemos juntos de la mano de Dios para que marquemos una diferencia. Porque las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos, son diferentes. Y hablaba del trabajo.
Imagínense. Dice que Enoc engendró hijos e hijas. No tuvo un hijo o dos hijos o tres. En aquella época, imagínense, ¿cuántos hijos no habrá tenido? Tan solo recuerden cuántos hijos tuvo Job, para que más o menos hay. 10 hijos, entre niños y niñas, 10 hijos tuvo. Así que tuvo que haber trabajado muy fuerte Enoc. Y el trabajo es una bendición. A veces estamos cansados, a veces estamos fastidiados. Y a veces nos expresamos diciendo no queda de otra, hay que ir a trabajar. Pero el trabajo es una bendición. Es el medio que Dios puso para proveernos, para que no haga falta ningún bien en nuestro hogar. Pero el trabajo tampoco debe ser un estorbo, hermanos, para cultivar nuestra relación con Dios. Dice el verso 23 de Génesis 5, y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años. Bastantes, ¿no? Bastantes en comparación con nuestra época. Pero hermanos, podemos decir 365 años bien vividos, bien aprovechados. Se viene a mi mente el único salmo que se le acredita a Moisés, y es el Salmo 90. Y en ese salmo, uno de sus versículos, Moisés le dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traiga al corazón sabiduría. Y nosotros, el Señor ahora nos permite vivir 70, 80. Los robles viven 90 años y un poquito más. Conocemos hermanos de más de 100 años. Pero digamos, la media anda ahí por los 70, 80 años actualmente. Pero de esos 70, 80 años, ¿cuántos de esos años han servido para cultivar al Señor? Porque miren, hermanos, lo digo en el sentido de que el mundo vive, y cuando digo el mundo me refiero al que no conoce a Dios de manera personal. Y es triste, pero viven como si Dios no existiera. Se levantan, van y vienen a todos lados, llegan la noche, se van a su cama y jamás se acuerdan que Dios existe. Y a mí es algo que siempre me golpea el pensar que los verdaderos creyentes, que la mayoría, porque sé que hay sus honrosas excepciones, que la mayoría no está cultivando su relación con Dios. Pero hagamos, hermanos, que cada día de nuestra vida cuente. Ojalá que seamos gente sabia. Y usted recuerde que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Finalmente, el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios. Esa fue su constante, esa fue su vida. Ese fue su estilo de vida. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Cómo que desapareció Enoc? Sí, desapareció. Porque aclara el verso 24, porque le llevó Dios. O sea, Dios lo arrebató. Dios lo llevó con él. En otras palabras, Enoc no vio muerte. Mientras los que están antes de él y después de él en esta genealogía, todos mueren,
Enoc hace la diferencia. Y la diferencia, hermanos, la diferencia la hizo Dios. No tocó su vida el enemigo que tiene el hombre. Y cuando hablamos de enemigo pensamos en el diablo, pero el diablo no es nuestro único enemigo. El otro enemigo, hermanos, es la muerte. Así es mencionado en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que el postrer enemigo del Señor Jesucristo será puesto debajo de sus pies. La muerte es un enemigo. Pero Enoc no murió. Nosotros no sabemos, hermanos, con todo lo que está pasando, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Pero lo que sí sabemos es que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si morimos ahora, producto de esta pandemia, pues gloria al Señor. Si el Señor nos alarga la vida, gloria al Señor. Porque Él detrás de todo asunto tiene un propósito. Pero otro día plantearemos esa situación, reflexionaremos juntos y vendremos a la palabra de Dios. Pero de que hay diferencias, hay diferencias. Y ojalá, hermanos, que ustedes y yo y todo verdadero creyente estemos listos para cultivar todos los días nuestra relación con Dios. Los invito a vivir en un espíritu de oración. Los invito a pensar y decidir conforme a la palabra de Dios. Los invito a luchar y esforzarnos por no ceder ante las debilidades de nuestra carne, sino fortaleciéndonos el Señor. Quiero concluir esta tarde, hermanos, leyendo unos versículos del capítulo 11. Creo que al principio dije 10, me equivoqué. Pero haciendo la comparación entre Génesis 5 y Génesis 11 dice, Génesis 11:10, estas son las generaciones de Sem. Ahora, quiero aclarar rápido que esta generación que aparece aquí es la generación de bendición. O sea, esta generación, si nosotros pudiéramos trazar la línea hacia atrás, es la generación que desciende de Enoc. Y si seguimos más atrás, es la generación que viene de Set, el que le sustituyó Dios a Eva. ¿Por quién se lo sustituyó? Por Abel. Porque Abel y Caín representan linajes distintos, descienden del mismo padre, de Adán, pero representan linajes distintos. Abel, el linaje de bendición, y Caín, el linaje de maldición. Como Caín mata a Abel, Dios sustituye a Eva un hijo. Le sustituye a Abel con otro hijo, Set. Y de Set provienen todos los que encontramos en el capítulo 5, incluyendo a Enoc, incluyendo a Matusalén, incluyendo a Noé. Y llegamos aquí y encontramos que el versículo 10 del capítulo 11 dice que estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Hermanos, esta generación es la generación de bendición. Por lo tanto, es una generación a la cual Dios le ha regalado vida, le regaló vida.
a la similitud nuestra. Porque a nosotros Dios nos ha regalado vida, y una vida que no es temporal, no es de 70, 80, 90, 100 años, es una vida que es eterna y no es en esta tierra, es, hermanos, una vida en la eternidad, pero una vida con Dios. Así que, hermanos, ¿cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no vivir pendientes de cultivar nuestra relación con Él? Yo los animo una vez más, hermanos, a cultivar nuestra relación con Dios, a luchar, hay que luchar por agradarle, hay que luchar por no fallarle, hay que luchar por no vivir con temor. Yo creo que la próxima transmisión hablaremos del temor, pero hay que luchar, hermanos, y hagamos que las bendiciones que Dios nos da no sean un estorbo para nuestra relación con Él, sino que sigan siendo una bendición. Que cada día de nuestra vida, hermanos, cuente, pero que cuente para los propósitos de Dios, no para nuestros propósitos. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor, porque Él es el único digno, hermanos. Lo sabemos lo que dice la Biblia. Pero llevémoslo de lo teórico, por llamarlo de alguna manera, a lo práctico, a la parte aplicacional de nuestras vidas. Hermanos, espero que esta reflexión, esta meditación en la palabra del Señor nos sirva para muchas cosas, inclusive para ver los grandes tesoros que aparecen en esas porciones que luego nos cuestan trabajo leer. Quisiera despedirme en este momento, hermanos, con una oración, porque yo sé que algunos hermanos estarán siguiendo en vivo esta transmisión. No anuncié previamente y ofrezco una disculpa, la verdad he tenido un día complicado, ocupado, pero oremos, hermanos, oremos para que el Señor siga cuidando de nosotros. Hay enfermos alrededor nuestro, cada día hay enfermos y muertos más cerca de nosotros, y tenemos que orar por los enfermos para que Dios una vez más se muestre misericordioso para con ellos. Tenemos que orar por las familias. Debe ser angustiante tener un familiar en el hospital y no poder estar con él. Debe ser muy difícil, como siempre lo es, perder a un familiar. Y en esta época está siendo todavía más, más marcado el dolor que todo esto genera. Así que mis amados hermanos, oremos al Señor. Yo les pido que reverentemente, que ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y de manera reverente oremos al Señor. Poderoso y buen Padre que moras en los cielos, en esta tarde, Señor, ya casi noche, nos estamos acercando a tu divina presencia, nuestro buen Señor, para alabar y bendecir tu santísimo nombre, Señor. Tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu infinita misericordia, Señor. Tú me conoces, Padre, y tú conoces cuán limitado soy cuando se trata de reconocer tu grandeza, Padre. Y a mi corta manera de comprender las cosas, creo que es la manifestación más visible que tengo de lo grande que eres tú y de lo pequeño que soy yo, Señor. Por eso en esta hora, Padre, traemos ante tus pies, creo que la mejor ofrenda que a ti te agrada recibir, que es nuestra vida, Señor. Porque nos has salvado, porque nos amas, porque tu misericordia es grande y somos salvos por tu gracia, Señor. Pero tú conoces, Padre, nuestra vida diaria, nuestras luchas, nuestras dificultades.
conoces nuestras victorias, conoces nuestras derrotas también. Pero tú sabes que te amamos, Señor. Y hoy más que nunca queremos dejar de manifiesto, Señor, que una vida con Cristo es diferente a una vida que no te tiene, Padre. Por eso hoy, Señor, no solamente te damos gracias, sino que nuestras propias vidas están siendo entregadas por ti, ante ti como una ofrenda, Señor. Y esperamos que esto sea realmente agradable delante de tus ojos, Padre. Bendice la vida de toda tu iglesia, Señor. Es una súplica que he venido haciendo a diario. Es una súplica, Señor, para que el enemigo no gane ventaja ante el distanciamiento que los que conformamos tu iglesia, Señor, pues toda esta situación nos ha alejado de tu casa, pero ojalá que no nos esté alejando de nuestra comunión contigo, Señor. Y cuando digo tu iglesia, no solamente me refiero a esta iglesia local. Yo estoy orando por todas aquellas verdaderas iglesias que han sido compradas con tu preciosa sangre, Señor. Las pongo en tus manos y por supuesto también oramos como lo hemos venido haciendo por un mundo sin Cristo, Señor. Por un mundo que no te conoce. Muchos de ellos han oído hablar de ti y sin embargo te han rechazado o han postergado una decisión por ti, Señor. Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo que no te conocen. Hoy los queremos poner una vez más, Señor, delante de ti, Padre, para que todos ellos un día doblen sus rodillas y con su lengua confiesen que Jesucristo es el Señor. Y te ponemos en tus manos también a nuestras autoridades, Señor, desde el presidente de la República hasta las autoridades municipales, Señor, de cada municipio a lo largo y ancho de este país, Padre. Porque si uno a nivel de iglesia ha tenido que tomar decisiones, pues no quiero imaginar lo que es estar en los zapatos de un gobernante, Señor. Y ellos también te necesitan. La mayoría de ellos no te conocen. Inclusive no creen que existas, Padre. Pero nuestra tarea es interceder por ellos, Padre. Y hoy los ponemos en tus manos. Y no solamente oramos por las autoridades de este país, sino por las de cada país y todo el mundo, Señor. Está habiendo cambios a nivel mundial. Y el mundo se enfila, Señor, hacia lo que será una nueva era, una nueva etapa. Y todo esto finalmente tiene el propósito de preparar el terreno para que cuando la iglesia no esté, el anticristo aparezca, Señor. Pero hoy nosotros seguimos orando por todos ellos, Padre. Tú sigue bendiciendo sus vidas, sus gobiernos, las vidas de sus familias, porque también un día ellos se tendrán que entregar cuentas delante de ti, Padre. Y pues te ruego una bendición especial para todos los que en algún momento estén en contacto con esta transmisión. Que algún beneficio espiritual traiga a sus vidas, Señor. Y nuestra oración como iglesia en los últimos tiempos ha sido en dos sentidos. Por un lado, Señor, que hagas de nuestra iglesia una mejor iglesia. Pero también, Señor, que no nos dejes ser avergonzados, Padre. Así que, Señor, todo esto lo ponemos en tus manos y te decimos gracias y alabamos y bendecimos tu nombre. Y todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, al cual sea la honra, la gloria desde ahora y por la eternidad. Y todos decimos amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Nos vemos pronto.